Un saludo especial a todas y todos ustedes. Gracias por acompañarnos nuevamente en una conexión de estos espacios de Facebook Live los días jueves. Quiero decirles que este día, o esta noche, más bien dicho, vamos a tratar uno de los temas que ha querido polemizarse dentro de los medios de comunicación, como es algunos de los puntos, unos que están contenidos en el Código de Salud y otros que tratan de armar polémica y que ni siquiera están dentro del Código de Salud. Por eso es importantísimo que nos podamos conectar esta noche y darles a todas y todos ustedes insumos para poder contrarrestar lo que se está diciendo en medios de comunicación, gestores de opinión pública y algunos parlamentarios que por desconocimiento de los temas están causando conmoción sin la debida socialización y el debido tratamiento del Código Orgánico de Salud. Antes de esto yo quiero hacer referencia a uno de los temas que lo vimos esta tarde en el programa de RT, de las entrevistas de nuestro compañero Rafael Correa. Hoy empezó su segunda temporada, así que todas y todos nuevamente pendientes de esta serie de entrevistas en RT de nuestro compañero Rafael. Hoy entrevistó al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y una de las preguntas clave ahí fue justamente el tema de los acuerdos bilaterales que habían mantenido tanto Rafael Correa como presidente en su época, como Juan Manuel Santos. Y uno de esos acuerdos recae justamente sobre uno de los temas que quiso además malinterpretarse dentro del desarrollo de la frontera norte, como es la carretera que une Colombia-Ecuador por Mataje. Y ustedes recordarán que en los medios de comunicación una de las cosas que salieron fue justamente que de parte del Ecuador se había invertido miles de dólares en una carretera que no iba a ningún lado. Gracias al presidente Juan Manuel Santos por haber aclarado esta situación, lo dijo con absoluta claridad, ratificó que este puente primero es producto de un acuerdo binacional y reiteró que la culpa del atraso para terminar la parte del puente y de la carretera por parte de Colombia ha sido una falla del gobierno colombiano. Y además desmintió que esa carretera y ese puente sean, como dijo el presidente Moreno, para el tránsito de narcotraficantes, guerrilleros, de droga u otras cosas, que fue lo que mencionó el presidente Moreno. Así que con esto queremos arrancar este Facebook Live desmintiendo otra de las barbaridades dichas por el gobierno actual, el presidente Moreno, que manifestó que en la guarida o en la frontera, en Esmeraldas, como lo dijo en noviembre del 2016, que esto prácticamente era una carretera inservible, que no valía la pena y que era un desperdicio de recursos públicos. Hoy el presidente Juan Manuel Santos la acaba de aclarar nuevamente. Así que con eso, una mentira más caída al piso del presidente Moreno. Además, yo quiero decirles que también seguimos muy preocupados por el tema de la frontera. Este es un tema de conmoción de 16 millones de personas, de 16 millones de ecuatorianos, un manejo absolutamente irresponsable, la ineptitud absoluta del manejo de la problemática de frontera. Lo hemos dicho en varios programas de Facebook Live, lo hemos ratificado en diferentes entrevistas y comentarios que hemos realizado, porque hasta ahora no tenemos ni el retorno de los cuerpos de las personas que fueron asesinadas del grupo periodístico del Comercio en Frontera Norte, no hay noticias de la pareja secuestrada de Oscar y Katy, lo cual nos duele porque ha sido la familia directamente que ha tenido que viajar por su cuenta a Colombia a buscar información referente a sus hijos, a sus padres. Tienen niños que están en Santo Domingo esperando su regreso y no tenemos ningún tipo de tratamiento. Y oh sorpresa, nos encontramos el día de ayer con un decreto presidencial en el que se nombra al ex ministro de Defensa, Patricio Zambrano, como delegado especial para la UNESCO, nada más y nada menos en París. Encima de haber demostrado ineptitud en manejo de la frontera, premiado con una designación que hace el gobierno ecuatoriano y que es directamente a la UNESCO. Lamentamos este tipo de decisiones, lamentamos que 3 ministros, 3 autoridades de Estado del gobierno de Moreno, como es la canciller, el exministro de Defensa y el exministro del Interior, dejando vacíos, dejando inquietudes, cuestionamientos sobre el manejo de frontera, hoy estén designados en otros cargos, evadiendo su responsabilidad con todos los familiares y con el pueblo ecuatoriano por la inseguridad a la que sometieron por el mal manejo de la frontera norte.
Así que bueno, entrando en materia de salud, queremos decirles que el 7 de mayo, y esto ustedes pueden ubicar en la página web, en los diferentes registros oficiales, 7 de mayo el presidente Moreno emitió un decreto en el que se quita la obligatoriedad de comercializar medicamentos genéricos, así como lo escuchan. Mientras nosotros en la Revolución Ciudadana habíamos avanzado para obligar y exigir que diferentes cadenas, diferentes prestadores de salud y de farmacéuticas tengan que indicar medicamentos genéricos, hoy bajo un decreto, porque además eso estaba dentro de la ley, bajo un decreto se quita la obligatoriedad de señalar medicamentos genéricos. Por lo tanto, vamos a retornar a la política de la recomendación de marcas farmacéuticas para el tratamiento de diferentes enfermedades en este país. Por lo tanto, eso es algo que también, ya entrando en el tema del Código de Salud, queríamos comunicarles esta noche, que lamentamos mucho que una de las políticas de avance para beneficio de la de la mayoría de la población ecuatoriana, y sobre todo que rompe el monopolio de las farmacias y de las farmacéuticas, nuevamente hoy se venga abajo con un decreto presidencial. Y es justamente en materia que queremos entrar ya al abordar el Código Orgánico de Salud. Este código que ya está en tratamiento durante un poco más de 4 años dentro de la legislatura. Este Código de Salud lo que plantea es el sistema integral de salud, en donde están sector público, sector privado, prepagado y otros prestadores de salud. ¿Para qué? Para que todos actúen en red y esta red sea la responsable del mandato constitucional del acceso a la salud y del derecho de los ecuatorianos y ecuatorianas al sistema de salud. Dentro del sistema de salud pública, lógicamente el mandato constitucional de gratuidad y universalidad. Este Código de Salud está enmarcado en este gran sistema. Y obviamente en el trayecto del análisis del articulado nosotros podemos encontrar cómo se aterrizan varios de los derechos consagrados en la propia Constitución del Ecuador. Nos ha preocupado ver particularmente cómo se ha querido manejar muchos de los temas de este código. Muchos o algunos de los asambleístas de la comisión, como ustedes saben, en este periodo de asambleísta yo soy parte de la Comisión de Salud, por lo tanto estamos en este tratamiento. Y lamento que asambleístas y parlamentarios que forman parte de la Comisión de Salud tengan que usar las pantallas de televisión como un show mediático sin tener conocimiento de todo lo que conlleva el Código Orgánico de Salud, y anticipando su criterio cuando recién estamos en el análisis del informe para el segundo debate al interior de la comisión. Recién aprobamos la semana pasada el libro preliminar y hoy estamos analizando el articulado del libro primero, que tiene que ver justamente con el tema del sistema y de la estructura para ese sistema de salud. Por lo tanto, sí nos preocupa que desde ya estén haciendo de algunos temas absolutamente polémicos, que en algunos casos les dará réditos políticos de un sector bastante conservador del país, anclado a aquellos dogmas y mitos generados dentro de la sociedad por la misma o bajo la misma responsabilidad de la Iglesia conservadora, y que esto ahora quiere influenciar en el tratamiento de la legislación ecuatoriana, olvidándose muchas veces de que la propia Constitución establece que el Ecuador es un Estado laico, y por lo tanto es nuestra obligación, y este programa yo quiero dedicarlo justamente a eso, porque hemos visto varias entrevistas en medios de comunicación nacionales que han salido a decir cualquier cosa y que nada tiene que ver con lo que estamos en tratamiento en el Código Orgánico de Salud, y me refiero especialmente a los asambleístas como Poli Ugarte o Jorge Yunda, que han salido a manifestar ya su voto anticipado si es que se mantuviera ciertas cosas dentro del Código de Salud que tienen que ver directamente con la garantía de derechos ciudadanos. Por lo tanto, ¿qué tenemos en este Código de Salud? Y yo voy a hacer mención no al código ni al sistema, no se preocupen, este Facebook Live no podemos, además es una herramienta que no podemos ampliarnos mucho, pero yo quiero hacer mención a temas que tratan de ser polémicos o que tratan de polemizar justamente el debate de la salud en el país. A ver, aquí se ha dicho un tema, y ustedes han de haber escuchado, el tema de los llamados vientres de alquiler. Primero decirles, los vientres de alquiler no son parte del Código Orgánico de Salud. En ningún lugar del código estipula el tema de vientres de alquiler. Además, que frente a vientres de alquiler, como es una política que tienen legalizada en Estados Unidos,
En lo personal estamos totalmente en contra porque eso agranda las brechas de desigualdad y genera de la maternidad una comercialización. Por lo tanto, no estamos hablando de vientres de alquiler. ¿Qué es lo que plantea o está en debate dentro de la comisión? Es justamente el derecho, en el caso, de las portadoras gestacionales. ¿Qué quiere decir esto? Y es importante aclarar que el COS establece la gratuidad del tratamiento y no se mercantiliza a la mujer como se mal menciona con el tema de los llamados vientres de alquiler. Lo único que puede estipularse son los costos de atención durante la gestación y el parto de la mujer gestante. ¿Por qué estamos tratando o debatiendo el tema de las portadoras gestacionales? En nuestro país o a nivel mundo, muchas mujeres pasan, o hombres, la pareja o quienes deseen tener un hijo, pasan muchas veces por condiciones adversas, biológicas, que no les permiten llegar a un proceso gestacional. Muchos hombres y mujeres que no pueden tener hijos y que quieren en su hogar generar un tema de hijos, tienen que acudir en muchos países legalizados a los vientres de alquiler cuando el Estado no garantiza que, por ejemplo, las prestaciones gestacionales, las portadoras gestacionales, puedan realmente ayudar en estos casos, que son casos especialísimos. No estamos hablando de una cotidianidad, estamos hablando más bien de la posibilidad y el derecho de esa mujer o de esa pareja a poder tener un hijo en el vientre de otra mujer, sin que esto genere un costo, aclaro, sin que esto genere un costo. Yo he conocido, por ejemplo, de una pareja que no podía tener hijos y la mejor amiga de ella fue la que se dispuso para poder tener en su vientre al hijo de su mejor amiga, con el que después obviamente pudieron generar la familia o el hogar dentro de su pareja. Por lo tanto, primer tema a aclarar, no estamos hablando de vientres de alquiler, lo que se habla son de portadoras gestacionales y les invitamos más bien a ustedes y a quienes tengan interés a que puedan revisar, incluso estudiar, investigar, analizar qué quiere decir, cuáles son los parámetros, de dónde y hasta dónde llega este tema de portadoras gestacionales. Por lo tanto, aquí una de las cosas que queremos que prevalezca es el derecho de la mujer, más allá del fin mercantilista que pueda significar el tema de la prestación de un vientre. Segundo tema a aclarar, hemos escuchado por todas partes sobre la eutanasia. Bueno, la eutanasia es un tema que no está considerado en el Código Orgánico de Salud. Hay muchas tendencias frente al tema de la eutanasia y hemos visto a nivel mundo casos que han conmocionado justamente la opinión pública relativas, y hemos visto casos en Europa especialmente que se han hecho públicos a nivel mundial, de personas que toman la decisión frente a un caso de enfermedad catastrófica o enfermedad degenerativa de autorizar la terminación de su vida. Y aquí es donde entramos en contradicciones entonces en aquellos que dicen no, es que hay que defender la vida. Sí, pero también una de las cosas que han sido planteadas dentro del debate es el tema, tanto como promovemos nosotros el buen vivir, también poder tener el derecho del buen morir. Este es un tema muy complejo de tratarlo, porque sin duda alguna todos apreciamos y amamos vivir, nos enamoramos de nuestra vida, nos enamoramos de alrededor de nuestra vida. Eso es parte también de la existencia de los seres humanos. Pero es hora, en pleno siglo XXI, con todos los avances científicos, tecnológicos y sobre todo sin dogmas, también de hablar del buen morir. ¿Qué pasa con aquellos pacientes que son determinados ya con enfermedades catastróficas, incurables, degenerativas, que sufren con una enfermedad al final de sus días? Esto que no estamos promoviendo, la eutanasia en este Código de Salud, sí tiene una facilidad en el Código de Salud cuando hablamos del testamento vital. ¿Qué es el testamento vital en este caso? Significa que toda persona con capacidad legal tendrá derecho a expresar libre y anticipadamente sus decisiones respecto a los cuidados y tratamientos que desee o no recibir al momento que lleguen las situaciones cuyas circunstancias no sea capaz de expresarlos personalmente o para luego de su fallecimiento sobre el destino de su cuerpo o los órganos del mismo. Es decir, estas decisiones pueden, cuando la persona
va a someterse a un tratamiento quirúrgico o a un tratamiento para la enfermedad que se le haya detectado, puede, cuando está justamente en la capacidad de decidir, puede firmar este testamento vital. Esto es parte del derecho de decisión de las personas. Esto es parte del derecho de decisión de los seres humanos en un país laico como es el ecuatoriano. Por lo tanto, sí nos parece que esto tiene que quedar absolutamente claro. Consiste la voluntad anticipada de una persona que decide expresamente qué tratamiento quiere o no quiere recibir durante esa decisión. Pero además, el COS también contempla un factor fundamental que es el consentimiento informado. ¿Qué es lo que recae el consentimiento informado? Toda persona tiene derecho a otorgar, negar o revocar su consentimiento libre y voluntario en cada procedimiento o intervención de la que forme parte su atención. Entonces, vemos ya que el tema del consentimiento informado, del testamento vital, lo único que hacen es fortalecer la decisión de la persona cuando está consciente en sus capacidades legales y requiriendo su derecho a la decisión en el momento de aplicarse un tratamiento. En esto es absolutamente claro decirlo, porque el periodo anterior, de la asamblea anterior, sí hubo una asambleísta, que ustedes deben recordarla, María Cristina Cronfle, que pidió que en el Código Orgánico de Salud se incorpore la eutanasia. La eutanasia, ¿y cuál es la diferencia de eutanasia y código etal? ¿Qué es lo que dice la Organización Mundial de la Salud, la OMS, sobre eutanasia? Dice que es la acción del médico que causa deliberadamente la muerte del paciente. ¿Ya? Esa es la eutanasia según la Organización Mundial de Salud, y la asambleísta había pedido en el periodo anterior se incorpore este tema dentro del texto. Pero en el primer debate ya que se tuvo en la Asamblea Nacional fue eliminado este concepto. Y lo que hemos estado trabajando es justamente esta figura del testamento vital y, por supuesto, reivindicando el tema del consentimiento informado. Otro de los temas que está causando muchísimo debate y que yo agradezco ese debate y agradezco a todas las personas que se están conectando también en este Facebook Live, porque una de las partes fundamentales de este debate, como decimos, sin dogmas, sino basándonos en avances mundiales de derechos de la salud. Y en este caso vamos a topar también uno de los temas que ha avanzado mucho en investigación y ciencia, y es el tema del cannabis. El periodo anterior, en mi calidad de asambleísta, ingresé el proyecto integral del cannabis para uso médico y terapéutico que está siendo tratado en este momento en la asamblea. Este proyecto de ley ha sido incorporado en el debate del Código Orgánico de Salud. Sin embargo, hay muchos temas que hay que considerar. Primero, un asambleísta ha salido a decir que es terrible que este Código de Salud permite el cultivo, producción, cosecha, comercialización. Bueno, primero decir que no hay nada de eso en el Código de Salud, porque el Código de Salud no puede regular cultivo, ni producción, ni comercialización. Lo que sí hace el Código de Salud, y lo que hemos logrado en este debate, es incorporar los artículos que abren la posibilidad de que pacientes que están a la espera de productos con cannabidol puedan conseguirlo de manera legal y libremente en este país. Ahora lo hacen. Hay pacientes, y hemos tenido testimonios innumerables de madres y padres, de niñas, de niños, de jóvenes, de personas adultas que han usado productos en base a cannabidol, como aceites, como resinas, etcétera, otros productos que salen justamente del tratamiento del cannabis para el tratamiento médico y terapéutico. ¿Cómo lo hacen entonces? Son personas también que tienen el poder adquisitivo para poder importar, especialmente de Estados Unidos, productos que tienen cannabidol. Esa es la realidad. Aquí se utiliza muchos productos del cannabidol de manera ilegal, por lo tanto no podemos contabilizar en este momento cuánto se está o no vendiendo o cuánto se está usando o no, pero sí tenemos casos en los que el cannabidol y el uso de productos con cannabidol ayudan considerablemente a los pacientes. Y esto yo quiero hacer mención porque esto, primero, no tiene nada que ver con la ley de drogas, no tiene nada que ver con la tabla de consumo, no tiene nada que ver, y yo rechazo tajantemente que este tema
sea catalogado como un tema de que estamos promoviendo la drogadicción en este país. Hemos sido absolutamente claros en esto, porque esto además es un mito que se quiso generar desde el periodo anterior, cuando yo hice la propuesta del cannabis para uso médico y terapéutico. Y en este sentido, decirles que con mucho gusto y mucha motivación, también hace pocos días estuve en Bogotá en un encuentro médico y científico en donde tuve la oportunidad de ser reconocida por el impulso del tema del cannabis médico y terapéutico, así que este es un tema que realmente tiene que ser tratado y que se valora mucho el tratamiento dentro del área médica, especialmente alternativa, el tema de que estemos impulsando debates serios, responsables y sin dogmas sobre el cannabis médico y terapéutico. Así que no tiene nada que ver con aquello que se nos quiere acusar justamente para torpedear o para deslegitimar esta propuesta legislativa. ¿Qué es lo que tenemos entonces en cuanto a el uso del cannabis para uso médico y terapéutico? Primero decir, este ya es un tema investigado y analizado durante décadas. La planta del cannabis es una planta matriz. Quiere decir que así como la planta matriz del cannabis o la planta matriz de la coca, que ha sido reivindicada en Bolivia, son plantas que han sido usadas, son plantas milenarias, que han sido usadas para diferentes finalidades a lo largo de la historia de la humanidad. ¿Esto qué quiere decir? Que no porque Bolivia genere y haya reivindicado la coca, quiere decir que eso sea sinónimo de cocaína, como no quiere decir que el cannabis sea sinónimo de la marihuana. Y yo quiero explicar esto porque muchas personas dicen, es que ya están hablando de la marihuana. No, estamos hablando del cannabis. En la marihuana ya es el procesamiento del cannabis, y como la cocaína es el procesamiento de la coca más químicos. Eso es lo que nosotros en este momento rechazamos, la utilización de esta mal adversión que se está generando, y por eso queremos reivindicar el tema del cannabis para uso médico y terapéutico. En algún momento, y hay países que han demostrado que legalizando realmente se puede controlar, como por ejemplo Uruguay, en el periodo de nuestro querido compañero Pepe Mujica, promovió la legalización del cannabis, promovió la legalización de la marihuana, y eso ha dado números increíbles en cuanto al control de estupefacientes dentro de Uruguay, pero además la posibilidad de que la marihuana, que es el producto del cannabis para uso recreativo, pueda ser usado libremente. Ha bajado increíblemente también la drogadicción en jóvenes dentro de estos países que tienen legalización. Eso llegará algún día a su debate. Mientras tanto, en el Ecuador no estamos promoviendo todavía ese debate. Hoy estamos promoviendo el debate del cannabis para uso médico y terapéutico. Hay registradas a nivel mundo, y esto en el tema de la ciencia, existen registradas 11 especies de cannabis. Entre esas, el cannabis que ha sido más investigado, esta es la especie de cannabis más investigado para temas médicos y terapéuticos, es el cannabis sativa, que es justamente de donde se extrae muchos de los medicamentos para promover el consumo del cannabidol. En ese sentido, yo quiero comentarles que investigando muchísimo sobre esto hemos podido acceder a algunos libros, alguna bibliografía sobre el tema médico del cannabis, y nos encontramos con una noticia que yo quiero compartir con ustedes. Aquí este librito me lo traje justamente, este es un libro que promueve algunos textos de científicos, investigadores del tema del cannabis, y dice que en los últimos 20 años, conforme se ha avanzado muchísimo la investigación científica del cannabis, se ha podido demostrar que el organismo humano produce en forma natural moléculas con acción cannabinoidea, y que el cerebro de los humanos y otras especies cuenta con un receptor endógeno de los compuestos cannabinoides. La caracterización del sistema cannabinoide endógeno renovó el interés médico del cannabis y de la marihuana en estos últimos 20 años. Y como datos podemos decir, para que esto pueda comprenderse de mejor manera, que el cuerpo humano genera naturalmente este tipo de factores y de moléculas, y que están presentes en tejidos como por ejemplo el miocardio, el endotelio, músculo lisovascular, el páncreas, huesos, células y órganos reproductivos, y en varios
tipos de también, y aquí quiero leerles una parte importantísima que encontré justamente en este libro, es que este tipo de componentes naturales del cuerpo humano tienen, y por eso es que los endocannabinoides actúan como un medio de comunicación intercelular entre las neuronas a nivel del sistema nervioso central y también en otros sistemas como el inmune y el reproductor. Por otro lado, el sistema participa en la respuesta al estrés y tiene un papel muy importante en órganos y sistemas que controlan el metabolismo y el balance energético del organismo. Bueno, yo estoy en la investigación realmente de todo esto, porque he escuchado tantas barbaridades sobre el cannabis que tenemos que nosotros estar actualizándonos de manera permanente sobre este tema para poder desmitificar tantas cosas que se quiere generar alrededor de esto. Con esos componentes, decir que por eso es que el cannabidol es tan compatible con el organismo de los seres humanos, es porque nuestro propio cuerpo contiene endocannabinoides. ¿Qué es lo que pasa a nivel del mundo? Y aquí yo quiero ya empezar a darles cifras. Ustedes saben, siempre tratamos de que estos Facebook Live vayan dando cifras de lo que estamos hablando. Aquí este cuadrito no se va a ver muy bien aquí, pero recuerden que todas estas infografías las compartimos en redes sociales. Aquí está qué pasa con la legislación en el uso del cannabis medicinal. Aquí nosotros podemos ver en el mundo estadísticas que dicen que, por ejemplo, ya 23 estados de Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico, Austria, Bélgica, Canadá, República Checa, Finlandia, Israel, Países Bajos, España y Reino Unido, permiten el consumo del cannabis para fines médicos y terapéuticos. ¿Qué pasa en la región? En América Latina. En América Latina tenemos datos como, por ejemplo, en Chile, desde el 2015 se permite el consumo con fines medicinales. En Colombia, en el 2016, se aprobó el uso medicinal y científico de la marihuana. En Argentina y en Perú, 2017, el Senado avaló el uso del cannabis medicinal. En Brasil, 2015, la ley permite el comercio de fármacos con cannabidol. En México, 2016, el Senado aprobó el uso de la marihuana con fines medicinales. En Costa Rica, Bolivia, Paraguay y Ecuador se está debatiendo aún el uso medicinal. Es decir, como ven, somos parte de los pocos países que a nivel región todavía seguimos debatiendo sin dar un paso efectivo en la legislación para la legalización del cannabis para uso médico y medicinal. Pero para que tengan mayor tranquilidad, yo decía, esta es una planta matriz además de conocimiento y uso milenario. Ya en China, hace 4.000 años, se utilizaba justamente el cannabis. También fue utilizado por el pueblo griego, romano, para aliviar dolor, molestias, varias enfermedades. ¿Qué es y para qué está científicamente comprobado? Porque hay muchas personas que me dicen, pero ¿cómo podemos comprobar si es que muchos todavía no tenemos la información a la mano de todos los avances científicos que ha tenido el tema de la investigación del cannabis? Y aquí hay otra matriz que quiero mostrárselas, que dice cuáles son los beneficios del cannabis medicinal y terapéutico. Aquí está. ¿Cuáles son los beneficios entonces? Primero, es absolutamente efectivo en tratamientos paliativos y con menos efectos secundarios que los opiáceos. Reduce la inflamación de los tejidos. Es interesante esto porque cada vez más muchos médicos, mucha área médica científica recomienda el uso del cannabis en vez, por ejemplo, del opio o de la misma morfina. La morfina, ustedes saben, son utilizadas en pacientes ya que están en etapa terminal. Muchos de estos pacientes han superado el uso de la morfina, que causa otro tipo de efectos secundarios en el organismo humano, con la utilización del cannabidol. ¿Qué más tenemos aquí? Por ejemplo, controla la anorexia, el glaucoma, dolores neurálgicos, alivia los efectos negativos por tratamientos de quimioterapia o de SIDA, previene daños o procesos degenerativos en el sistema nervioso central, tiene efecto terapéutico en los tratamientos de esclerosis múltiple, Alzheimer,
esquizofrenia, también contra la adicción de estimulantes. Y aquí es muy importante que también el cannabidol y estos productos combate los ataques epilépticos. Aquí nosotros una de las experiencias que más hemos evidenciado es en niñas, niños o jóvenes que tienen epilepsia, diferentes tipos de epilepsia, y las crisis epilépticas, cuando se tratan solamente con productos químicos, cada vez aumentan. Lo que está demostrado es que con la utilización de productos médicos con cannabidol no solamente disminuyen las crisis epilépticas, sino tienden prácticamente a erradicarse. Hay algunos casos en el mundo en los que los productos de cannabidol han podido erradicar incluso las crisis epilépticas. Así que aquí hay una gran esperanza de muchos usuarios de medicamentos con cannabis para realmente poder superar muchos de estos dolores neurálgicos, de esclerosis, de Alzheimer, problemas nerviosos, de estrés, y especialmente chicos y chicas que tienen enfermedades degenerativas. No por algo Estados Unidos, que les encanta a muchos seguidores el tema de las políticas de Estados Unidos, y por eso lo hacemos mención, no por nada Estados Unidos ya legalizó el uso del cannabis para fines médicos y terapéuticos. Esto que ha tenido como consecuencia bajar en al menos 25% las muertes con sobredosis generadas por derivados del opio. Eso es lo que da justamente el tema de los datos positivos de la legalización. Bueno, ahí estaban algunas de las enfermedades que son tratadas con cannabinoides. La Asamblea General de las Naciones Unidas, y esto hay que decirlo con absoluta claridad, ya en abril del 2016 en Nueva York declaró que observan con preocupación que la disponibilidad de drogas sometidas a fiscalización internacional para fines médicos y científicos como el alivio del dolor y el sufrimiento sigue siendo escasa o nula en muchos países del mundo. Dice, resaltamos la necesidad de intensificar los esfuerzos nacionales y cooperación internacional a todos los niveles para abordar esta situación, promoviendo medidas que garanticen la disponibilidad y accesibilidad de estas sustancias para fines médicos y científicos en el marco de los ordenamientos jurídicos nacionales. Eso lo dice ya en abril del 2016 en Nueva York la Asamblea General de las Naciones Unidas. Pero además, ya a finales del 2017, la Organización Mundial de Salud, la OMS, dice con absoluta claridad que descarta científicamente la categorización del cannabidol como un factor de riesgo para la salud, por ende, de ser un componente químico que genera adicción a los pacientes. Aquí está el titular: OMS emite recomendación para no catalogar el cannabidol como una droga. Esto nos abre increíblemente el panorama de la investigación de la ciencia y de los avances legislativos en cada uno de nuestros países, porque se sigue luchando contra los mitos generados contra una planta matriz y todos los beneficios que esto pueda causar para la salud de los ecuatorianos. Quiero solamente decirles que el tema también de estas plantas matrices ha sido a lo largo de la historia sumamente mitificada también por la influencia de las grandes transnacionales farmacéuticas. Ese es un factor fundamental también en el análisis de esto. Plantas de utilización milenaria para diferentes curaciones han sido invisibilizadas por el ingreso de grandes farmacéuticas y únicamente productos químicos que también han sido demostrados durante toda la historia y mucho más en los últimos años con esta nueva tendencia a la utilización de biomedicina, homeopatía o medicamentos o tratamientos alternativos que el ser humano realmente necesita cambiar y transformar su propia y mejorar su propia condición y calidad de vida. Y para eso es fundamental seguir avanzando en lo que avanza el mundo. No estamos promoviendo aquí algo que simplemente se nos ocurrió o que a un grupo minúsculo está promoviendo. No, estos son avances mundiales y nos duele que en el Ecuador lo sigamos debatiendo con dogmas y mitos. Así que a quienes han dicho y asambleístas que ya han adelantado su votación del no por el cannabis médico y terapéutico, aquí un llamado a conocer, a informarse adecuadamente para que no cometamos error de seguir deslegitimando
este tipo de debates. Tenemos además otros temas con los que yo quiero cerrar el análisis del Código Orgánico de Salud en esta primera etapa. Hoy le he dedicado únicamente a los temas que quieren ser o hacerse por actores políticos polémicos dentro del tratamiento del Código Orgánico de Salud. Más adelante en otro programa podremos indicar otras ventajas y otros derechos que están considerados dentro del Código de Salud. Pero para terminar específicamente el tema del análisis de hoy, yo quiero hacer mención al tema de la ampliación de derechos de aborto por violación. ¿Cuáles son ya lo que establece el Código Orgánico Integral Penal en nuestro país como abortos no punibles, es decir, abortos que no son penalizados? Son dos tipos de abortos. El primero, que es el eugenésico, que es justamente la posibilidad de abortar en violación, cuando ocurre la violación a una mujer con discapacidad mental. Recordemos que ya en pleno siglo XXI, antes del Código Orgánico Integral Penal, que lo aprobamos el periodo anterior en la Asamblea Nacional, esto era catalogado como la permisibilidad de las mujeres de abortar que tenían condición de idiotas. Ese término fue cambiado drásticamente y rotundamente porque lo que se considera son las violaciones a mujeres con discapacidad mental. Ese es un aborto no punible. Y el segundo aborto no punible es el terapéutico, es decir, cuando se encuentra en riesgo la vida de la mujer o del recién nacido. Este tema, ¿qué es lo que está tratándose ahora en el Código Orgánico de Salud? Solo menciona al aborto como un problema de salud pública y el debate es en torno a la emergencia obstétrica. Nosotros hemos pedido insertar en el debate de la violencia y de la salud varios tipos de violencia. Mucho hemos hablado y tenemos cifras de violencia psicológica, violencia sexual, especialmente violencia física, pero también hay otros tipos de violencia, como la violencia patrimonial, por ejemplo, la violencia simbólica, y también hemos pedido insertar en este Código de Salud el tema de la violencia obstétrica. Este es uno de esos casos porque está comprobado que muchas mujeres que llegan con abortos en proceso no son atendidas en los centros médicos. Y no solamente eso, sino que muchas mujeres que llegaron con abortos en proceso y que terminaron con situación de aborto están en las prisiones de nuestro país. Esta es una realidad social que tiene que ser afrontada con muchísima responsabilidad. Aquí no estamos hablando de pro vida o contra vida, no, estamos hablando de derechos y estamos hablando de datos que realmente son escalofriantes para una sociedad en la que tiene que comprender que 3.600 niñas menores de 15 años son madres producto de una violación. 3.600 niñas. Tenemos 15 denuncias diarias de violación en nuestro país. 8 de cada 10 víctimas de violencia sexual son niñas menores de 14 años. Estamos hablando de niñas. El periodo anterior en la legislación, en las reformas al Código Civil, pudimos incluso reglamentar y normar para que las niñas y niños no puedan contraer matrimonio. En la legislación todavía estaba actualizada que niñas de 12 años podían contraer matrimonio con niños de 14 años, con la autorización de sus padres. Eso el periodo anterior ya lo rechazamos, hicimos una reforma a la ley de Código Civil para decir que todos los seres humanos, todos los ecuatorianos pueden contraer matrimonio en territorio ecuatoriano desde los 18 años de edad. Si fuimos capaces de dar ese paso importantísimo en un tema de matrimonio, que al fin y al cabo es una corresponsabilidad, ¿cómo no vamos a tener la posibilidad de tener estas cifras, de dar un paso hacia la protección de niñas y adolescentes que han sido víctimas de violación en este país? Según el Consejo Nacional de la Niñez y la investigación Vidas Robadas, 3.600 niñas han sido producto de violaciones. En la actualidad, cerca de 380.000 mujeres han vivido violación sexual. Las cifras oficiales son más altas entre niñas y adolescentes. En los últimos 10 años, por ejemplo, el embarazo entre 10 y 14 años se incrementó en el 74%. Estos son datos a nivel mundo. Entonces, a nivel mundo, si es que tenemos estos datos y que pasa en Ecuador, esto es prácticamente la tabla
que hemos puesto para graficar qué es lo que pasa en Ecuador con la vulneración de derechos de niñas y adolescentes. Esto es realmente preocupante. 8 de cada 10 víctimas de violencia sexual son niñas menores de 14 años. Ojalá nos quedemos con este gráfico en nuestra mente para saber la importancia que tiene que ver este tema. En áreas rurales, las mujeres no tienen las mismas opciones y sufren aún complicaciones peores en el tema de salud, como perforación, extirpación de útero, infertilidad o muerte. Por estos datos, la CIDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sostuvo que el Estado debe garantizar el derecho de las mujeres de interrumpir de forma legal, segura y voluntaria su embarazo como garantía de una maternidad sin riesgos y el derecho de todas las mujeres a la salud. Además, la CIDH insta a los estados que aún no cuentan con legislación en materia adecuada a adoptar una legislación dirigida a garantizar a las mujeres el ejercicio efectivo de sus derechos sexuales y reproductivos. Por lo tanto, negar la interrupción voluntaria del embarazo puede constituir una vulneración de los derechos fundamentales de las mujeres. Esto lo dice justamente la CIDH, y aquí hacemos mención. ¿Por qué nombramos? Y muchos han de decir, ustedes siempre opositores a la CIDH lo nombran. Sí, porque es justamente para que ustedes vean que no estamos usando cifras de instituciones a nuestro favor, sino las que son a favor del sistema, a favor incluso de un sistema conservador como el nuestro o en países en vías de desarrollo. La misma CIDH es la que establece la recomendación para avanzar la legislación. Está comprobado, queridas amigas y amigos, comprobado que una legalización apropiada sobre el aborto reduce la mortalidad materna y complicaciones en salud. En cambio, las leyes punitivas no han reducido ni han solucionado los problemas de aborto, más aún los ha profundizado, porque las medidas punitivas lo único que hacen es que los abortos clandestinos cobren vida de mujeres alrededor del mundo, cada vez más alarmantes. Este es un tema que tiene que ser tratado, insisto, con mucha responsabilidad y sin dogmas. Ojalá la sociedad ecuatoriana podamos promover este tipo de debates, y debates serios, debates que vayan con el avance de la ciencia y la tecnología en el mundo, y por supuesto que este país sea un país que respete el mandato constitucional, cuando el mandato constitucional es el que establece el derecho de la mujer de elegir y decidir sobre su cuerpo. Así que bueno, son temas de debate. Yo había puesto, me parece que el día martes, un tuit en mi cuenta oficial sobre la felicitación a la marcha multitudinaria de las mujeres argentinas en esta semana, para evidenciar que el tema de los abortos clandestinos son una realidad en nuestros países y que tienen que ser abarcados como una problemática social. Y hoy que estamos en el tratamiento del Código Orgánico de Salud, también tratarlo como un tema de salud pública, porque es responsabilidad del Estado precautelar la vida, y no podemos negar, no se puede negar el tratamiento o la aceptación de un caso de aborto en curso en ningún establecimiento de salud en este país. Por lo tanto, ojalá el debate siga promoviéndose en ese marco del respeto y sin dogmas. Bueno, esto es lo que quería comentarles prácticamente de temas que han estado en la palestra política y pública sobre el Código Orgánico de Salud. Hemos desmentido algunas cosas que dicen que están en el código, que no lo están, en el Código de Salud, y no lo están, y hemos aclarado cuál es nuestra postura, especialmente mi postura sobre algunos de los temas que están en tratamiento. Muchos me han dicho en redes sociales, pero ¿por qué en el Código Orgánico Integral Penal no se luchó lo suficiente para despenalizar el aborto por violación en todas las edades, no solamente a mujeres con discapacidad mental, sino a todas las mujeres, que se promueve el aborto por violación? Nosotros lo hemos dicho con claridad. Ese fue un tema de un tratamiento dentro del Código Orgánico Penal, que tenía otras características y que tenía otros alcances. Un llamado también a las diferentes organizaciones de mujeres y organizaciones feministas del país para seguir promoviendo este debate en la sociedad. No podemos seguir considerando con dogmas de esto. Yo no sé si esto se dé, y les digo desde ya, no sé si lo logremos. No sé si siquiera en la comisión puede aprobarse un Código Orgánico de Salud que dé un paso importante hacia el debate de la despenalización del aborto por violación.
No sé si en una Asamblea Nacional con una conformación ahora sumamente conservadora pueda darse un paso hacia esta despenalización. Pero lo que sí podemos decir es que seguiremos motivando el debate las veces que sean necesarias. Aún cuando los trolls o los opositores o todo traten de tachar o sentenciar o satanizar estos temas, nosotros seguiremos con los derechos de las mujeres, que tienen que ser los derechos de una sociedad equitativa y que avance hacia una sociedad igualitaria. Antes de despedirme de este Facebook Live, quiero dar un profundo agradecimiento, un agradecimiento sumamente grande al cariño, a la pasión, al amor que han puesto nuestros militantes fundadores de Acuerdo Nacional, que están en todo el territorio ecuatoriano en el proceso de convocatoria de desafiliaciones, como en el proceso de recolección de firmas para nuestra inscripción y reconocimiento en el Consejo Nacional Electoral. Gracias a todos los voluntarios que, poniendo su esfuerzo, su tiempo, sus propios recursos, han ido casa a casa, han golpeado puertas, han instaurado stand de recolección de firmas, han puesto puntos fijos de recolección de firmas. Gracias a todos ustedes, porque esta revolución renace de la mano de nuestros militantes, renace de la mano de aquellos ciudadanos y ciudadanas que saben que un proceso toma su tiempo y que este proceso tiene que continuar y que es un proceso que no puede botarse al tacho de la basura como lo está haciendo la política del actual gobierno de Moreno en la coyuntura nacional. Por lo tanto, muchas gracias a todas y todos ustedes. Recordarles también dos invitaciones importantes. El día de mañana, viernes, desde las 3 de la tarde, 15 horas, vamos a estar en las afueras de la Corte Nacional de Justicia, acompañando a nuestro compañero Jorge Glass Espinel. Así que recuerden, todas y todos los militantes y quienes queremos realmente que este país vuelva al debido proceso, al Estado de Derechos y a la justicia, 3 de la tarde en las afueras de la Corte Nacional de Justicia. Y además, una excelente noticia: este día sábado, a partir de las 10 de la mañana, vamos a tener el 5º enlace digital con nuestro compañero Rafael Correa. Vamos a hacerlo desde Facebook Live en nuestras redes oficiales, así que no pueden olvidar y no pueden perderse este sábado, 10 de la mañana, otro enlace digital con nuestro compañero Rafael Correa. ¿Dónde pueden seguirlas? Aquí está, como siempre, recordarles las redes sociales oficiales. En Facebook nos puedes encontrar como Ecuador Revolución y en Twitter @EcuadorRC. Aquí están las redes sociales oficiales para que puedas seguir toda la información y los avances del movimiento, como también el Facebook Live de nuestro compañero Rafael Correa este sábado desde las 10 de la mañana. Bueno, ha sido todo por esta noche. Muchas gracias por acompañarnos. A todas y todos ustedes un abrazo gigante, gigante, y nos vemos la próxima semana con un nuevo Facebook Live. Pero aquí me hacen acuerdo y no puedo dejar de agradecer a quienes nos mandan esos saluditos de las redes sociales. Gracias a Juan Monge desde Quito, gracias a Luis Rocano desde Cañar, muchas gracias desde Cañar, fuerte también con este proceso. Efraín Arevalo, gracias querido Efraín, ya sabes que todo el cariño del mundo y el reconocimiento al trabajo militante que están haciendo ustedes como colectivo y también en toda nuestra querida provincia de La Suay. Así que muchas gracias a ustedes. A Camila, muchas gracias, un abrazo desde Estados Unidos, nuestros migrantes que siempre están pendientes. Gracias a Camila Feijó, gracias a Jorge Bustos desde la provincia verde de Esmeraldas, nuestra queridísima provincia de Esmeraldas, un abrazo fuerte también. Fernando Robles desde la provincia del Oro, a Angie Corina Romero desde Loja, gracias además desde el Frente Revolución Ciudadana Acuerdo Nacional en Loja. A Carlos Arroyo, un saludo entrañable y afectuoso. Gaby, muchas gracias. En Conocoto, muchísimas gracias y gracias por la explicación. Esa es nuestra tarea, es nuestro deber. Tenemos que mantener al tanto los temas que estamos tratando, también como legisladores, así como políticos de nuestro país. Antonio Maldonado desde Tokio, muchas gracias, querido Antonio, qué gusto saber de ti. Mucho tiempo que no nos hemos visto. Un abrazo fuerte, Antonio, en Tokio. Muchas gracias a nuestros migrantes. Gracias a Galo Fernando Pila por ese saludo tan especial, y gracias también a Manolo, que nos está diciendo
falta mi familia y yo por firmar, por favor. En redes sociales están todos los puntos fijos de recolección de firmas, así que ustedes pueden ingresar a las redes sociales y se van a encontrar dónde pueden afiliarse, dónde pueden hacer su firma y cuál es el proceso también de desafiliación. Ahora sí, muchas gracias a todas y todos ustedes, un abrazo fuerte y nos vemos la próxima semana con otro tema de coyuntura.